Entonces, muchas gracias a Juan Diego por su presencia en este ciclo de historia de Asopen. Es un tema muy interesante en la tarde de hoy. Vamos a hablar del fútbol y las canchas en Medellín. Pocas veces, tal vez la primera vez que hablamos de fútbol en este tipo de temáticas. Es bajo la óptica de empresarial, la cultura, la memoria en el fútbol. Juan Diego Acevedo es candidato a magíster en historia de la Universidad de Antioquia. Tiene experiencia en proyectos de investigación pedagógicos en el sector público relacionados con la reconstrucción de la memoria histórica, cultural del fútbol, y también ha participado en lo que es la participación ciudadana y democrática de Colombia. Es integrante obviamente del grupo Cultur, que tanto nos acompaña en este tipo de ciclos de historia. Bueno, tiene áreas de investigación como la cultural, las de conflicto armado también, y la historia de los barrios. Ha tenido experiencia docente en la Corporación Social y Cultural Siempre Presentes, en la Corporación de Investigación de Cultur, y ha hecho también una producción académica en los últimos 5 años como coautor de diferentes investigaciones y tratados y libros. Por ejemplo, Entre el fútbol y la cultura en el año 2022, El fútbol en función de la identidad y el nacionalismo, también en el 2022. Ha sido ponente del tema El fútbol en función de nacionalismo y el fútbol en función de la identidad. Finalmente ha trabajado también en temáticas como la prohibición de las drogas, una perspectiva historiográfica. Mejor dicho, solo faltó el balón para el día de... Faltó el balón. Para la tarde. Listo, muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá presentes. También les agradezco por brindarme esta oportunidad a don Efraín, al profe Rodrigo, al profe Karim, a todos los invitados, y por dejarme participar en esta es mi primera participación en los ciclos de historia con Asopen, y la idea es hacer un buen recorrido histórico de memoria. La idea no va a ser tan nacional, pero sí hay que dejar en el tintero que esto pasó en Medellín y pasaba en otras ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santander, Cali. Y vamos a hablar un poco de los empresarios y cómo el fútbol ayudó a esa construcción de ciudad, modernidad, y se apropió en la cultura popular, un poco en los genes de Antioquia, o los medellinenses. Como vuelvo y lo digo, no me lo pensé tanto a nivel nacional hoy, pero sí es un tema que se trabaja culturalmente a nivel de la nación. La idea de hoy es trabajar un poco cómo las canchas de fútbol ha ayudado a construir un poco de memoria, modernidad en la ciudad de Medellín, y para eso era una tarea muy ardua porque hay muchos escenarios deportivos, muchas formas donde se ha dado la expresión cultural, y la idea fue que hice una selección de 5 escenarios, 5 canchas que nos permitieran esa apropiación histórica y que nos llevara un poco al presente, cómo el fútbol ha sido ese eje cultural y articulador un poco en la ciudad, ¿cierto? Antes de iniciar así fuerte con el tema de las canchas, la idea es primero darles un inicio. Se sabe pues que el fútbol en Colombia un poco es de finales del siglo XIX, pero la apropiación ya como tema profesional y todo se da después del principio del inicio del siglo XX. Para la ciudad de Medellín es un proceso ya que viene con la industrialización acelerada, de cómo se van viniendo todos estos deportes, se va configurando a la ciudad con todo su empuje industrial a principios del siglo XX, y que cómo estos deportes fueron formando parte de la cotidianidad. Entonces no es solo el fútbol, sino que eran deportes como el golf, tenis,
atletismo, las carreras hípicas, y en ese proceso modernizado llegó el fútbol, ¿cierto? Que creando un dinamismo cultural entre los medellinenses. Así como datos curiosos, pues el primer balón en Medellín es de 1910, lo trae Guillermo Moreno, como para que si ahorita nos saltamos estos tiempos, como que lo tengan ahí al principio, que no se les olvide pues como esos orígenes acá en Medellín. También viene mucho suizo, extranjero en ese proceso de adaptación de las reglas del fútbol, de crear equipos. Entonces vienen Juan Heiger, Felipe Heinster, que vienen trabajando en la industria, joyerías, creando empresas y traen esa idea de crear equipos como para primero divertirse, ser un espacio social y que después terminan todo esto que conocemos hoy como las ligas profesionales, los equipos, las identidades que va construyendo, como por ese lado. Para destacar el Sporting Club, que es de, no estoy mal, 1912, 9, y el Fútbol Club Medellín, que es de 1913. Obviamente esa es la partida de fundación, viene antecito ya configurándose, y en ese tema de Medellín está Guillermo Greinfester, Enrique Villa, Alberto Uribe Piedrahíta y otras personalidades que eran fundamentales para la industria antioqueña, ¿cierto? Entonces, y sin olvidar que también esos deportes formaban parte de la educación. Entonces, los colegios jesuitas y en la ciudad, el padre Sumalave fue partícipe para crear esos equipos de fútbol, y el Colegio San Ignacio Ullola fue de los primeros en trabajar esos temas, o en meterla al deporte, la educación, crear buenos ciudadanos fuertes, y implicó el fútbol. Entonces hay que tenerlo eso claro, que es un proceso que se viene tejiendo, se viene articulando para poder saber hoy cómo entender incluso todos estos fenómenos de barrismos, de hinchadas, de fanáticos, incluso un poco de la violencia, pero que también es un proceso cultural y que hay que entenderlo, leerlo y no satanizarlo, sino mirar cómo está impactando esto hoy en día, ¿cierto? Bajo pues esa lógica, lo que quise traerles es una corta línea de tiempo mostrándoles en qué escenario nos vamos a centrar para poder tejer todo este proceso de modernidad, de memoria, de cultura, incluso económico. Está la cancha de Miraflores, que es de 1916, obviamente ya estaba, pero la inauguración con un partido oficial es del 16 y la promueve el Colegio Jesuita, el San Ignacio Ullola, hacia arriba, hacia la Quinta de Miraflores, o lo que conocemos hoy Buenos Aires. Está Los Libertadores, que es de 1929, que es lo que conocemos hoy en día como la Bolivariana. Ahí estaba el estadio hípico, que se mezclaban los deportes entre las carreras de caballos y los escenarios, prácticas deportivas o juegos, ya incluso hay apuestas, se dan ahí no solo de caballos sino de los resultados. Avanzamos pues un poco en el tiempo y está San Fernando, se sale pues de Medellín, pero para el momento era pues jurisdicción y formaba parte de otro espacio futbolero en la ciudad, y que luego de los Libertadores termina pues convirtiéndose incluso en el primer estadio donde se juega el primer partido de fútbol profesional. Y San Fernando era el Itagüí. Ahí es lo que es hoy la Mayorista, hacia acá. Sí. Incluso se hace el primer gol pues profesional, lo hace Atlético Nacional frente a la Universidad Nacional, que tenía equipo profesional. Por eso hoy en Bogotá la Universidad Nacional tiene un pequeño estadio, porque desde el 30 se jugaron los Juegos Olímpicos ahí y también hubo escenario, pues, participación deportiva y fútbol. ¿Se llama Alfonso López? Se llama Alfonso López. Luego pasamos pues a mitad de siglo, ya estamos en un periodo muy fuerte de violencia en la nación y se da la construcción del Atanasio Girardot, pero también estamos en un periodo muy de modernización. Entonces ya la mitad del siglo es los grandes auges de las empresas, Fabricato, Tejicóndor, Pilsen, incluso Noel ya viene por ahí repuntando. Y es particular porque para la época todavía no estaba el gran escenario deportivo, como si estaba el Campín de Bogotá, habían otros estadios ya en el eje cafetero, estaba en Cúcuta, había estadio, pero Medellín no tenía el gran escenario deportivo. Hay una paradoja, porque cuando se vota en el Consejo de Medellín para la construcción del estadio también se decía que no se hiciera, que no era necesario,
que se necesitaban hospitales, pero entonces ese proceso de votación y de argumentación se da pues el Atanasio Girardot. Quiere decir que el Atanasio es una idea desde el 40 y se materializa en 1953. Y la cancha de la Maracaná, que es más cercano ya un poco a nuestros tiempos, pero hay que tenerla presente porque se vuelve un eje de poder o de catalizador para los procesos comunitarios y populares que se mezclan entre los procesos industriales, porque sabemos que Castilla y todo el norte del valle viene una industrialización, una organización por el Instituto de Crédito Territorial, fábricas, está Everfield, pero también hay urbanización pirata. En esa urbanización pirata, la cancha de la Maracaná forma un eje central para la comunidad que los reúne con padres de índole jesuitas y cercanos a la teoría de la liberación y construyen estos espacios para integrar la comunidad. Y hoy en día, en Castilla, en la cancha, tuvo mucho periodo de violencia, ahí es donde está, pues ahí jugó Reneguita, mucho jugador local que es símbolo, y que hoy ya se convierte en un espacio muy cultural, trasciende un periodo de violencia en la ciudad, que la cancha tenía mucha mitología sobre eso, pero ya se vuelve un articulador social. Entonces, en esta línea vamos a trabajar todo este proceso de cómo los empresarios, la cultura, la memoria y el fútbol se volvió para la ciudad de Medellín un eje y que incluso se convirtió a nivel país. Esto es un mapita de 1950, 70, del 60 al 70, donde se resaltan como en la ciudad las canchas de fútbol más principales. Miren que no solo son las 5 que les mostré, sino que es un proceso, pero es muy difícil en este corto tiempo poder abordarlas todas y sus importancias, pero uno puede rescatar la cancha de Fabricato, que hace todo ese proceso empresarial. Está el Atanasio, el Estadio de la Floresta, no sé si lo llegaron a conocer en algún momento. Hoy en día hay un pedazo de la tribuna en el Colegio Calazán, ahí se reconserva el pedazo de esa tribuna. Está pues el Estadio de los Libertadores, la cancha de Miraflores y el hipódromo de San Fernando. Acá está, pues vamos a iniciar pues con la cancha de Miraflores. Como les decía, es un proceso de un proyecto de educación. Valga la aclaración, en Bogotá estaban los Bartolinos trabajando el fútbol, la educación, tenían equipos ya bogotanos, y obviamente Medellín también viene en ese proceso de industrialización, de educación, de formación, y adapta este juego, ¿cierto? Ahí se dan los primeros encuentros como con árbitros, uniformados bien los equipos, y es un proceso que forma parte para iniciar lo que es el fútbol profesional o amateur para su momento, ya reglamentado con equipos, aficiones, personas que van a ver ya un espectáculo, que se interesan en un domingo en una cotidianidad de ver esos encuentros y que se va incluyendo. Acá es muy importante Coloreado Amador, que es uno de los principales para hacer esa transacción económica y construir una cancha de fútbol y más o menos un escenario deportivo. ¿En dónde lo construyó Coloreado? Lo que es aquí la Quinta de Miraflores, hacia Buenos Aires. Hacen la transacción económica ahí cercano a lo que es hoy al ITM y hacia allá. Se da ese proceso. Entonces es una idea, no es solo de unas personas que vienen de Europa y vienen a jugar y que quieren estar en un club de social donde se practican todos otros deportes, sino que ya también se va convirtiendo en una idea. Para eso les quería traer la idea de esto es que traje un documento sonoro, qué pena no se los dije, sino que era una sorpresa. Es un documento sonoro que se trabajó, se construyó a partir de una investigación y queremos traerlo para mostrar este proceso histórico y que se vuelva más ameno y que no solo fuera una persona exponiendo y hablando de los temas. Muchas gracias. Miraflores, un escenario deportivo de las buenas costumbres. Registró en sus páginas que el domingo 28 de mayo de 1916 se inauguró la cancha de fútbol de Miraflores, con un encuentro entre Sporting Fútbol Club y el Club Antioquia,
encuentro que ganó esta última escuadra. También el profesor Rodrigo García alude a que esta inauguración es el resultado de la compra que realizaron los jesuitas en junio de 1915 de la finca La Quinta de Miraflores, la cual está ubicada en el barrio Buenos Aires, y que esta transacción se hizo por medio del señor Enrique Mejía al empresario Carlos Coriolano Amador, o el Burro de Oro, como era conocido en la época, con la idea de establecer un centro moderno de educación a través del deporte. Hay que destacar también que la Compañía de Jesús o Jesuitas, a través del Colegio San Ignacio de Loyola, fueron los grandes articuladores para la construcción de este escenario deportivo, donde se unieron los empresarios antioqueños en la búsqueda de la modernidad a partir de la educación y el deporte, específicamente a través del fútbol. Incluso el historiador Luciano López relata que Alejandro Echavarría puso a disposición de los religiosos obreros para la adecuación de estos terrenos. Así, la cancha de Miraflores se integró a la ciudad con el pasar del tiempo y conformó un hábitat permanente, como lo conceptualiza el profesor Raúl Martínez, donde el fútbol se consolidó como un referente cultural de los antioqueños. De este modo, en cierta medida, el deporte presentó las disputas regionalistas heredadas del siglo XIX, y con una gran propaganda de la Copa Patria, a través de la prensa, se promocionó el enfrentamiento entre el Club Bartolino de Bogotá y el Unión en representación de Antioquia, competición de la cual los capitalinos se retiraron después del primer encuentro. Este hecho dejó algunas crónicas deportivas y un poema de Libardo Parra o Tartarín Moreira, donde se exaltó la capacidad de los jugadores antioqueños por su pujanza y entrega. El hábitat construido a partir de la cancha de Miraflores integró las expresiones de solidaridad de gran parte de la sociedad medellinense, como se puede apreciar en las notas relatadas por El Heraldo de Antioquia, donde en 1928 la Liga de las Madres Católicas organizó un partido de fútbol en beneficencia por la dificilísima situación que atravesaba el gremio obrero ante la falta de trabajo. Así, el espectáculo, según la prensa, fue todo un éxito y es un hito histórico por el cual el alcalde de la época brindó un discurso a favor de la creación de instituciones territoriales que promovieran la práctica deportiva en la ciudad. Para el año 2022, la cancha que se construyó en el pasado, con la idea de ser un centro moderno de educación a través del deporte, se convirtió en la Unidad Deportiva Miraflores, donde se practican deportes como el rugby, balonmano, taekwondo, baloncesto, béisbol y ultimate, y por supuesto el fútbol, deporte con el cual la Junta de Acción Comunal, pionera del barrio Miraflores, encuentra herramientas para enseñarles a los niños el trabajo en equipo, la identidad barrial y el disfrute del juego y el goce. Además, el escenario, según el INDER, recibe torneos de varias categorías, principalmente juveniles e infantiles, y tiene un equipamiento el cual es una cancha sintética multipropósito, placas polideportivas, un centro de música y un edificio administrativo. Como vieron, no fue solo un proceso de vamos a jugar fútbol, sino que incluye toda la comunidad medellinense, escuelas, empresarios, los obreros, para construir todo un espectáculo. Incluso ya están las mujeres, sino como se pretende hoy en día de que estén en el partido, si las estaban volviendo parte del espectáculo y que las personas estuvieran acompañadas. Y ahí ya se da unos tintes de que se creara una afición alrededor del fútbol. No sé si tienen alguna pregunta sobre este primer momento. Perdón, yo llegué tarde, pero bueno, voy a preguntar algo. Esto hace muy parte de que Cotejer está muy cerca de ese sector y muchos trabajadores estarán de la misma zona. Es un proceso similar, todo va concatenándose. Es un proyecto educativo, pero para ese sector se van construyendo muchas empresas, muchas formas, un poquito más adentrado. Y ya se van todo ese tema de la industria textil, ¿cierto? En esta lógica pasamos como a lo que es los Libertadores, ¿cierto? Los Libertadores es un proceso ya mucho más pensado, ya donde se está involucrando el municipio, donde se están pensando ideas de políticas públicas, donde se está debatiendo
en el Consejo de Medellín qué obras y qué formas podríamos adaptar a la ciudad a esta modernización que se está viviendo en el país y en la ciudad y en el departamento, ¿cierto? Este escenario deportivo tiene tintes internacionales. Ahí vienen a jugar equipos de otros países y se vuelve un proceso mucho más transcultural. Incluso, pues acá adelantándoles, vienen peruanos, porque para Colombia los peruanos, siempre se habla de los argentinos y los uruguayos, pero los peruanos fueron también parte de esa construcción del fútbol y de ese estilo. Entonces es muy importante para este proceso y antes del profesionalismo del fútbol en Colombia, porque si no se dan estos procesos no se hubiera pensado en una liga profesional que pudiera construir una unión de país a través de este deporte. Que 9-0, No tiene, pero yo presento. Dale. 9-0. 9-0. Algo se aprende de ahí. Es la noticia de la derecha. Libertadores. Muerte de disentería. Del hipódromo hasta el municipal. Todavía. Pasadas las 2 primeras décadas del siglo XX en la ciudad de Medellín, el deporte hípico era el más popular debido a que a finales del siglo XIX esta práctica cultural, traída por la élite medellinense, se volvió cotidiana entre toda la población local, a causa de que en las mangas y en los terrenos planos de la eterna primavera se empezaron a ver carreras de caballos de alto linaje compitiendo entre sí. Esto generó grandes congregaciones de personas para disfrutar de este novedoso espectáculo. Asimismo, ocurrió con el fútbol y, para el periodo nombrado, era una práctica social en crecimiento. Debido a la gran acogida y a la popularidad de estos dos deportes, surgió la necesidad entre la población de tener un lugar acorde para practicar estas actividades. Lo anterior propició a que se llevara a cabo la construcción del Hipódromo de los Libertadores, escenario deportivo que permitió albergar el entretenimiento de la clase alta local y que paulatinamente se convirtió en un lugar de encuentro masivo alrededor del espectáculo que generaba la práctica deportiva. Este espacio consistió en una pista de caballos y posteriormente se acondicionó una cancha de fútbol. Para inaugurar este nuevo escenario deportivo, se realizó un encuentro de fútbol de carácter internacional el domingo 24 de febrero de 1929. Este partido enfrentaba al equipo peruano Lima Association y al ABC de Medellín. Este encuentro inició a las 3 de la tarde bajo la compañía de 8.000 espectadores y tuvo como resultado una contundente victoria del equipo peruano con un marcador de 9-0. A partir de este momento, este escenario se convirtió en el terreno principal para la práctica del fútbol semiprofesional en la ciudad. Con el pasar de los años, la práctica hípica fue perdiendo el nivel de interés que generaba años atrás. La clase alta que había iniciado esta práctica en la ciudad ya solo asistía a las carreras para realizar apuestas de altas sumas de dinero. Por su parte, el fútbol siguió creciendo en su popularidad debido a la masiva asistencia que convocaban las competiciones de este deporte y a lo fácil de ser practicado. Este crecimiento y popularización del fútbol llevó a la creación de entidades dedicadas al fomento comercial de esta actividad, como lo fue la Sociedad de Deporte encargada de construir el Hipódromo de los Libertadores. En noviembre de 1931 se reinauguró en el Hipódromo de los Libertadores un nuevo campo de fútbol para albergar los segundos Juegos Olímpicos Nacionales de 1932. Desde entonces, este escenario se convirtió en una de las principales canchas de fútbol en la ciudad y sirvió como un espacio de promoción de este deporte entre los pobladores medellinenses. Hay que mencionar también que el Hipódromo de los Libertadores sirvió para orientar y promover el proceso de expansión y urbanización de la ciudad de Medellín hacia el occidente, en un territorio conocido durante esa época como el sector de Otrabanda, ya que se encontraba en el lado occidental del río Medellín y lejano de la centralidad municipal. En marzo de 1941, el Hipódromo de los Libertadores cambió de nombre por el Estadio Municipal de Medellín, o de los Libertadores, y su nuevo dueño sería el municipio, el cual se centró solo en promover el fútbol, relegando las actividades hípicas.
Es en este momento cuando la cultura del fútbol en la ciudad tomó preponderancia y empezó a convertirse en uno de los deportes favoritos de los antioqueños. Hay que mencionar que en la cancha de los Libertadores fue uno de los primeros lugares en la ciudad donde la prensa registró hechos de violencia asociados al fútbol. Es así como en la primera plana del periódico El Correo de Medellín, del 10 de julio de 1944, se lee: 2 muertos y 17 heridos en la partida de ayer en el Estadio Municipal. En la crónica de José María Mejía, plasmada en este mismo diario, se describe que el público de las 3 tribunas, Sol, Sombra y Galería, esperaba con ansias el encuentro entre Medellín y Huracán, pactado para el 9 de julio de 1944 a las 3 de la tarde. Pero el segundo equipo solo se presentó con 7 jugadores. Por lo tanto, el árbitro decidió darle los puntos a Medellín luego de un gol protocolario. Dicho acto molestó a los aficionados, que según el periodista comenzaron a tirar sillas, romper las tejas e incendiar las tribunas. Finalmente, luego de ser sede de grandes eventos relacionados con el fútbol, durante la primera mitad del siglo XX, los Libertadores fue rematado públicamente el miércoles 15 de octubre de 1947, con el objetivo de recaudar dinero para la construcción del Estadio Atanasio Girardot, como también propiciar nuevos espacios para construir viviendas en este lugar de la ciudad. Pero la cambia de Argentina. No, Es la ciudad de la gente. es a la par con Medellín, vienen. El terreno en el cual quedaba el hipódromo de los Libertadores, Sí, o no, Estadio Huracán, Municipal, viene como la- fue llamado en sus últimos años, alberga en la actualidad el barrio San Joaquín, la Universidad Pontificia Bolivariana y el corredor urbano Libertadores de América, o Carrera 70, conocida comúnmente. Este barrio fue construido inicialmente con 1.500 viviendas para solucionar los problemas de crecimiento poblacional de la ciudad, derivados de las migraciones campo-ciudad. Actualmente, el barrio San Joaquín tiene 20.000 habitantes y según el presidente de la Junta de Acción Comunal San Joaquín Bolivariana, Joaquín Padilla, es un excelente vividero con casas amplias y con variedad de estratos, debido a que una parte del barrio es estrato 3, en la frontera con el Naranjal, y la parte cercana al primer Parque de Laureles es estrato 4. El territorio del reconocido hipódromo de los Libertadores sigue teniendo una estrecha relación con el fútbol, ya que cuenta con una cancha multipropósito. Además, se encuentra el Corredor de Libertadores de América, referenciado como un hábitat transitorio del fútbol, según el profesor Raúl Eduardo Martínez, en el cual, por su cercanía a las inmediaciones al Estadio Atanasio Girardot, la hinchada nacional y la barra popular Los del Sur desarrollan sus acciones en relación a la cultura del fútbol, es decir, la apropiación del espacio y la construcción del territorio para el encuentro social a través de este deporte. Pensé que la base del sur era más nueva, pero contemporáneo. No, la barra del sur es del 97, de 1997, sino que se apropió de ese espacio y la carrera se llama ya la Libertadores de América por el tema de la Copa Libertadores del 2016. Pero entonces este escenario me parece fundamental para la construcción de ciudad. Pasa eso. Entonces acá podemos ver toda la obra del crédito territorial, lo que fue San Joaquín antes de que fuera pues ya como se conoce, era el estadio. Pedro Nelly hiciera lo que hizo. Permitió esta expansión urbana y que hoy en día todavía es ejemplo de ciudad, permitió que se abriera parte de la otra banda y ese escenario deportivo fue pues como fundamental. Escúchame, en la diapositiva anterior, el equipo que aparece en la prensa es ¿cuál? El peruano. Ese es el peruano. Sí, acá es, en la prensa resalta mucho, un gran estadio Libertador, magnificando esos escenarios deportivos. No había barreras, no había cercado, no había nada. No había tanto eso, era como más abierto, más. Exacto. Y rescatar pues que se hace el tema de que la violencia es de estos aficionados y barras y los llaman barras bravas, pero es mostrar que los deportes, no solo el fútbol, crea grandes pasiones que identifican naciones y llega a estos puntos. Incluso lo podríamos ver en los Juegos Olímpicos y todas estas otras luchas de guerras frías que se podría llamar, ¿cierto? Tantas pasiones que
por hoy no vino tanta gente por el partido de ahora. Exacto. Yo le voy a preguntar una cosa. Sí. Esos muestran en videos donde juega Maradona. Y en esa época que eran más fanáticos, pues como más santurrones, porque los hombres usaban como tanguitas, por aquí todo chiquitico. ¿Cómo están las piernas más No, pero sabes, Por aquí abajo de la Eso ha sido rodilla. moda. eso es una moda y Eso ha sido un modelo Ay, futbolístico. pero se veían tan horribles. Los argentinos casi siempre se la han puesto más arriba. exacto. Después Y, se la bajan. Mírame que ahora usan, perdóname, pues, no, tranquilo. que ahora Dos. usan unos chores internos Pegados. y las Son pantalonetas. las medicinales porque se con la Exacto, circulación. sí, sí. Y otra cosa que a mí me aterra, ¿por qué se tienen que montar cuando hacen un gol uno encima de otro? Para Porque eso da una cosa que no le cabe a uno. No, pues. Yo de árbitro los castigo, pues. Por eso no se usa. Porque sería coartar la emoción de Pues las uno personas, las las hace. personas se emocionan que No, no es encausan que verdad, sus uno se emociones sale bien causadas, casi. pero Uno sí. se sale. Cuando Freddy Rincón hizo ese gol que hacíaba a Alemania, Ey, no me acuerdo, perdió uno hasta el conocimiento de la emoción. Un golazo de eso a Alemania. Es que todavía le he dado. mírame que eso producía hasta infarto. Exacto. No, con el tema pues de la vestimenta, eso va formando un poco parte de la tecnificación del deporte. Entonces ahí ya por eso que los chores más pegaditos, que la transpiración. Fíjate que ahora usan como unos especies de brasileños, hombre, ¿lo has visto? Ah, sí. Se Y quitan la camiseta y queda como con Es un los top, tops que es ustedes un usan. top. Sí. eso, y eso tiene una cosa es que circuita y que los mira el cardio y cómo Para corren en la llevar toda esa cancha. información al computador. Eso va como tecnificando los juegos y cada vez se va volviendo, Entonces, incluso por eso- se aleja uno más de ellos y deja de ser tan popular. Por eso a veces los partidos le muestran, vea, este jugador estuvo mucho más tiempo en esta zona de la cancha y muestran lo rojo todo el tiempo que él estuvo ahí. Este jugador hizo tantos pases, eso no es capaz de contarlo una persona. Este jugador se cayó tantas veces, todo eso es información que tienen ellos aquí que lo transmiten al computador. Como el GPS, pareció el GPS. Pues, o más arriba, no sé. La que va a demorar más, claro. Y con el otro tema pues de los festejos, eso es algo incontrolable. Estaba viendo unas notas de Eduardo Galeano cuando viene a Colombia y él dice, pues obvio fui al estadio, estaba en Bogotá. Y él dijo, me parece algo extraño y bonito y loco que un gol acá la gente lo celebra tirándose desde la tribuna hacia abajo. En otros países eso no se ve, eso es algo de acá. No sé si era genética de los colombianos, pero les gusta el... ¿Cierto? Entonces acá podemos ver todo ese proceso histórico de ciudad, eso es bolivariana, cuando se empieza a construir la circular y en eso hoy en día hay una canchita de microfútbol que la construyeron los obreros mientras hacían todo ese tramado urbanístico y la canchita perdura y es un encuentro de toda la gente de ese barrio donde va a jugar, a distraerse y no la quitan ni la protegen. Esa foto se parece a una que mostró el Juan chico Diego. en Cortejé, en Itagüí. Son similares, son similares porque el Instituto de Crédito Territorial tiene casi el mismo plano para toda la ciudad y es el molde. Y hoy abajo pues hoy en día es como todo este proceso cultural, incluso cambia ya a una ciudad que no es tan industrial sino que ya presta servicios, discoteca y que aglomera gente. Hace 70 años le decían Chico Colombia. Dices que tiene relación de Bertil, que los obreros de Bertil. No, Este no es. no. Pasamos. Este es San Fernando. Acá San Fernando es un granito en el fútbol colombiano y en la ciudad, ¿cierto? Se juega el primer partido de fútbol. ¿Por qué? Ahí es donde gana Nacional. Gana Nacional 2-0 y se juega a las 11 de la mañana. Algo pues no tan normal, pero se dio a las 11 de la mañana, hubieron unos problemas en las otras fechas y este inició y también por el tema de luces y todo. Entonces se crea un gran estadio ya moderno, con gradería, techo, se empieza a pensarse que como hoy lo plantea el alcalde de la ciudad, que tuviera
tiendas para comer, sushi, bueno, en fin, todo ese tema de servicios, acá sí se lo pensaron antes. Entonces no es una gran idea nueva, sino que ya se pensaba en esos tipos de modernidades y que pudiera tener una prestación de servicios aparte del deporte, ¿cierto? Perdón. 4.710 pesos la entrada, ¿o qué era eso? 10 pruebas, 4.000 compró a los vendedores. No, es como el proceso de la pista, lo que valió la construcción, porque era una pista de caballos. Tiene varios momentos, no es de entrada a fútbol, sino que tiene varias reinauguraciones y termina en esto, como se piensa ya, de los estadios modernos. Hipódromo San Fernando. La modernidad. ¿Por qué en Colombia los hipódromos han sido fracasos? Nunca ha habido buenos caballos. Bueno, primero pensaría con el tema de los deportes que no todos tenemos un caballo. Es difícil tener un caballo y mantenerlo más que todo. Es que aquí tenían caballos muy buenos y los vendían a Venezuela. Exacto. El hipódromo de Venezuela es de los y lo pasaron para Warner, lo fueron alejando todos estos deportivos y pues no es tan popular, por así decirlo, tan cotidiano tener un caballo para practicar, para jugar, que una pelota de fútbol, dos piedras y se juega un partido, ¿cierto? Es masivo. De hecho, ese estadio es el que es de los Echavarría. No, el de los Echavarría es el... En acción en los Echavarría. El de los Echavarría es en Itagüí. Miraflores, en la Alejandro Echavarría. Por eso el barrio se llama así también. Exacto. Y esto es lo que es la mayorista, es ahí, limita. Ha llegado. Entonces es la modernidad, ya se piensa muy moderno en los estadios. En la ciudad de Medellín existió el Hipódromo San Fernando, que fue referente de los deportes hípicos y futboleros. Este estadio, construido por la Sociedad de Deporte, fue adquirido en su totalidad por el municipio de Medellín en el año 1941 y posterior a ello, dicha empresa, dedicada a promover las prácticas deportivas en la ciudad, se disolvió para darle paso en el mes de agosto de este mismo año a la fundación de la Sociedad de Deportes Limitada, quien se encargaría de la construcción y explotación de nuevos escenarios deportivos. Dando complemento a sus funciones, la nueva Sociedad de Deportes Limitada inició a partir del 6 de octubre de 1941 la construcción del nuevo Hipódromo San Fernando, el cual estaría situado en el sector de Guayabal, bajo la jurisdicción del municipio de Itagüí. Este escenario consistió en una pista de carreras de caballos de 1.609 metros, con sus respectivas caballerizas y con un campo destinado a la práctica de diferentes deportes, en especial el fútbol. Después de haberse terminado parcialmente la construcción de este escenario deportivo, la prensa comenzó a publicar avisos invitando a su inauguración el domingo 22 de febrero de 1942, donde se realizaría una competición de carreras de caballos en un evento denominado por la prensa como el más trascendental acontecimiento hípico de la historia del país para ese momento. Posteriormente, el domingo 31 de enero de 1943, se realizó una reinauguración del escenario deportivo, contando ya con su construcción casi de manera total, dotado con tribunas de preferencia y general, y con una capacidad de 3.000 espectadores. Teniendo como referencia algunos escenarios a nivel mundial, se realizaron esfuerzos por emular dichas estructuras, haciendo que este hipódromo estuviera dotado por cabinas de bares, turf y graderías de acceso. En total, el escenario contaba con una capacidad de 5.000 personas para los eventos hípicos, permitiendo además actividades comerciales y sociales.
el 5 de enero de 1944, se reestrenó la cancha de fútbol de San Fernando con un partido entre las escuadras Huracán y el Santa Marta, este último campeón olímpico nacional, que se llevó el triunfo en esta ocasión por marcador a favor de 4-1. Este nuevo escenario tuvo aforo para 6.000 espectadores y una boletería de diversos costos que varían entre 40 centavos en la gradería general y 7 pesos para los palcos de 4 asientos. Este evento de reinauguración contó con un lleno total y fue el inicio de los encuentros futbolísticos de este hipódromo, contando el siguiente mes con el primer desafío internacional que se jugó entre los equipos Sport Boys, campeón peruano, y el Huracán, subcampeón departamental de Antioquia, que terminaría con un marcador de 4-1 a favor del equipo local. A partir de la venta y destinación del hipódromo de los Libertadores como espacio para la construcción urbanística del barrio San Joaquín en agosto de 1948, el hipódromo San Fernando se convirtió en la sede oficial del fútbol profesional en Medellín, cobrando mayor relevancia en el desarrollo deportivo de la ciudad. El 15 de agosto de 1948 se realizó en el Hipódromo San Fernando la primera fecha del torneo de fútbol profesional colombiano entre el Atlético Municipal, hoy en día Atlético Nacional, en contra del equipo de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá, concluyendo este encuentro con un triunfo de 2-0 a favor del equipo antioqueño. Después del año 1953, dejó de funcionar este escenario hípico y futbolístico a raíz de la inauguración del estadio Atanasio Girardot, en el cual continuó jugando sus partidos el Club Atlético Nacional. Por su parte, el deporte hípico perdió vigencia y fue desapareciendo como referente deportivo en la ciudad de Medellín. En la década de 1960 se inició la construcción del sector conocido como Santa María número 2 por parte de la empresa Urbanizadora Nacional, tomando como base los terrenos colindantes al Hipódromo San Fernando y dando nacimiento para 1971 a la Central Mayorista de Antioquia. En la actualidad, la Central Mayorista es el centro de abastecimiento agroalimentario más importante del noroccidente colombiano, albergando en sus 288.000 metros cuadrados a más de 60.000 personas que realizan actividades de compra y venta cotidianamente, siendo el fútbol el deporte más representativo para los habitantes del sector Santa María. Incluso antes de la llegada de sus habitantes a ese sector, se impulsó la búsqueda de establecer un escenario deportivo para la práctica del fútbol en el territorio. Es así que los habitantes del sector adecuaron la primera cancha de fútbol en un lote contiguo a lo que hoy se conoce como la institución educativa Enrique Vélez Escobar. Lo mismo sucedió con los sectores de Santa María número 3, El Carmelo y Viviendas del Sur, estableciendo sus propios escenarios deportivos. Con el correr del tiempo, estos espacios desaparecieron, dando lugar a otras construcciones, conservando en la actualidad la cancha del sector de Viviendas del Sur, la cual fue recientemente remodelada y es el escenario deportivo más representativo de esta zona del Valle de Aburrá. ¿Qué tal? Miren que la idea del fútbol o de tener ese deporte viene de Libertadores, viene en el tiempo. Incluso fue la venta para construir que hay en la actualidad deja momentos todavía, que ya no es el fútbol profesional, pero sí todavía uno va pasando hacia el sur y ve las canchas de fútbol, ve mucha todavía cancha empresarial,
que ya no es el aficionado, el profesional, sino que es uno más aficionado y amateur, porque había en la ciudad ligas de torneos empresariales y hoy todavía se siguen jugando. Entonces va creando todo un hábitat, todo un ambiente cultural que mezclar industriales, ideas políticas al Estado y a la población en general. Hay que rescatar que en este escenario vivía mucha población gitanos, que también ayudan al tema de los caballos y también similar a Inglaterra, a estar cercano a los estadios de fútbol. Por eso muchos gitanos en Inglaterra, si ellos no lo mencionen, son jugadores de fútbol, ¿cierto? Entonces es bonito ir rescatando todas estas historias y ver cómo vamos configurando una ciudad y cómo se va transformando, y más este deporte, cómo lleva esas modernizaciones, esas urbanizaciones, y ver una ciudad, incluso para poder, como decía al principio, ese proceso independentista entre regiones, mostrar. En Bogotá está el estadio de la Universidad Nacional y está el Campín, acá estamos tratando de hacer esto. Ahí para la época todavía se peleaba mucho por uno gigantesco para la ciudad, que todavía sería lo que vemos más adelante, que será el Atanasio Girardot. Diego, las canchas de barrio son producto de estos grandes estadios que vos estás, o ya existían antes. Oye, aquí estás hablando de la práctica ya más profesional, ¿cierto? Sí. Pero en esa vida cotidiana emergen en los barrios. Está no sé si conocen la famosa manga de Don Pepe, o la cancha de Don Pepe, ahí fue donde Nacional empezó con Indulana a jugar. La cancha de los belgas, que es lo que es el hospital, ahí cerquita de la universidad, ahí habían vestigios de eso. Todo lo que era alrededor del jardín botánico también se jugaban. No era la cancha como la conocemos hoy en día, pero sí se armaban como los espacios. Y esta de los belgas, la de Don Pepe, y por toda la ciudad, la de la Floresta, antes de que fuera estadio, era la que albergaba esos escenarios como deportivos entre clubes. Pero es que de hecho, Juan Diego, los que nos criamos en barrios populares, los muchachitos de la cuadra jugaban y quebraban vidrios, todos los que usted quiere en la calle. Y descalzos. Sí. Y descalzos en la calle. Porque me miras. En la calle, para la cancha en los barrios. Exacto. Incluso es tan fuerte este fenómeno del fútbol que, no sé si recuerdan, hay una política que se llama Medellín sin tugurios. Sí. Y Medellín sin tugurios, aparte de crear barrios, lo que hacía era puras canchas de fútbol, llevar a los personajes para integrar a la gente. Entonces va creando grandes poderes y grandes momentos de identidad, buenos o malos. Esas intervenciones a nivel de Instituto de Crédito Territorial no se pensaron como complejos urbanísticos con canchas, ¿cierto? No, es más la solución de vivienda como tal, más que el entorno, tal vez las iglesias o los centros comunitarios, pero no las canchas, no los centros deportivos. Funcionó más con las fábricas. La fábrica sí intentaba tener la iglesia, la cancha, como todo al son de campana, por así decirlo. Tener todo ese proceso de modernización y tener un control del obrero. Y darle pues el disfrute, pero que todo fuera como en un mismo espacio, crear una misma hábitat, ¿cierto? Porque me estaba imaginando la revista Proa, si hay de pronto algún registro allí. La revista Proa es como del 40 hacia acá, todavía se publica, todavía está podría haber. Incluso las antiguas fábricas que vemos textileras todavía están vestidos, que queda la canchita por ahí. Pilsen, la cancha de Pilsen es muy famosa. Con tabaco. Y los equipos empresariales son muy famosos. Ferroválvulas, Pilsen, que son los que juegan la primera vez. Betadeo, Río Claro. Y que son los que dan para pasar a los profesionales, a estos muchachos de hoy en día, ¿cierto? Y ahora es... Después tengo una pregunta. Sin involucrar pues la teología de la liberación. En la década del 70 y el 80, de los análisis que uno escuchaba del fútbol, de la hinchada y lo que sucede con el fútbol a nivel político, es que es usado para manipulación de la clase proletaria. O sea, en palabras del Che Guevara, ¿sí? El fútbol será en el siglo XXI una religión. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿cómo piensa usted ese análisis? Usted estaba muy joven, pero en la universidad,
en el 80, en el 90, esa era la explicación que los comunistas, entre comillas, la izquierda, le daban al fútbol, no querían el fútbol en ese sentido. Es un gran debate, porque incluso este deporte, pensaría uno, y un hito histórico es que ha sido rechazado por las izquierdas o los académicos, pero haciendo las investigaciones se da uno cuenta que si bien hay un rechazo, muchos también académicos e incluso de izquierda se llegaron a pensar a través del fútbol, ver cómo unas expresiones populares y de congregar gente podrían servir para crear, no sé, comunidad, derechos, y hay muchos ejemplos hoy en día. O si nos vamos un poco atrás, la URS tenía un equipo que se ganó la Eurocopa en ese momento, la Yugoslavia de Tito. Y hoy en día hay equipos el Rayo Vallecano era un equipo de anarquistas que no tenía uniforme y por eso tiene similar al de River Plate, porque un equipo y River Plate le prestó el uniforme y era con solo jugadores de Valleca. Ya pues por el tema de la modernización, cuando estuvo la dictadura en España, los equipos catalanes y Vallecas se fueron, emigraron a México. Entonces el Barcelona hizo todo un proceso de denuncia a través de los partidos de fútbol jugando en América, específicamente en México. Entonces también hay otras formas de apropiárselo, unas cosas que se llaman hoy en día fútbol rebelde, y integran todas esas otras expresiones y aprovechar que las tribunas son otro panorama, otra vitrina de hacer esas denuncias. Entonces ahí sabemos que hay hoy como parte de las barras, ejemplo, una del Real Madrid es como más tipo tirando hacia la derecha, a las concesiones nazis, pero hay otras que en el mismo España que van en contra de todo eso y que son anarquistas. Está los Bucaneros del Rayo Vallecano, con ellos tuve una charla y hacen todo el proceso desde el barrio, el fútbol, para crear una identidad de ellos. ¿Qué es el Rayo Vallecano de Argentina? De España. Antes de estoy viendo acá, yo acabo de llegar, pero veo que antes de la Miraflores mencionaste de pronto la Manga de los Belgas. Sí. Ah, qué bueno. Y la cancha de Don Pepe. Que en 1913 nace el poderoso Deportivo Independiente de Medellín. Ahí juegan, ahí empiezan a jugar. Nace el Independiente de Medellín, no el poderoso. Ahí con el Medellín es algo paradójico. Viene netamente del Club Medellín, lo que era el Club Medellín. Entonces, el otro es el Atlético Municipal. Es un conglomerado de empresarios, la policía está incluida ahí. Entonces ya es como a nivel club, organizaditos, uniformados. Eso es lo que tiene. Y que Medellín ayuda a los encuentros departamentales de fútbol. Pero antes los del Medellín era muy informal la cosa, porque después de la cancha de los belgas vienen a entrenar a la Valladera, y ahí entrenaban era borrachos. No, sí, es que el futbolista también tuvo una tendencia de que era muy mal visto también, incluso por estar sucio y todo, Efraín. Pues no sé, hago la pregunta porque hiciste un comentario sobre la A y la B, ¿cierto? El torneo de ascenso y descenso nunca ha considerado la C, y me parece que con ese crecimiento tan importante que tiene el juego a nivel nacional, no sé por qué no permiten que los de la B también desciendan a la C y empiecen a crecer, cuando hay muchos equipos a ese nivel de buenas condiciones que puedan desarrollarse. Ese proceso de A, B y C en Colombia, como en otros países, Argentina lo tiene. Hasta la F, Argentina. Brasil, más que decir, hasta Ecuador lo tiene en la C. No, en Colombia también, usted en la B desciende a la C. ¿Seguro? Sí, se desciende. Sino que como son fichas, popular, no es muy conocido, pero sí, son fichas muy comerciales y que tienen costo, entonces claro, por eso estos equipos que logran tener una caja fluidez se mantienen, y más fácil hacen tratados con esos otros equipos para surtir sus jugadores. Entonces por eso se quedan esos equipos como formadores y pasan luego a lo que es Nacional, Medellín, Millonarios, Cali, para integrarse. Incluso pasó un momento
con Alianza Petrolera, que había unas acciones de la agrupación Ardila Lule y había un canje, y eso no es solo acá, en Europa el Borussia Dortmund quebró por mucho tiempo y el Bayern Múnich lo adoptó. Entonces hoy en día los grandes jugadores que pasen en Borussia Dortmund luego deben de pasar al Bayern Múnich. Efraín, pero la C, hágase hincha del Medellín para que esté más enterado, vea. En Argentina y Brasil, la F, o sea, eso hay una cantidad. Y descienden 4 equipos. Descienden 4 y hay unos que son profesionales. Sí, pero en los Colombia yo no he visto que la B se mantiene ahí con ese número y es muy difícil. Yo no he visto que descienda. Más que el solo hecho de tener la ficha, eso le genera un poco de billete. Pasa con Águila Dorada, que juega en Río Negro, pero era de Itagüí, pasó a Urabá y Leones cambió, y entonces hay un traspaso de ficha. Por eso también hay unas discordias con Medellín, que la ficha cambió a Oro Negro, a Santander, y que después volvió, que entonces si es de ahí o no, pero más que ver la fecha y todo, es un proceso que trae cultural. De pronto por eso se fue el presidente, porque era hincha del Oro Negro. Pero alguna aclaracióncita también, y es que no a todos los equipos les interesa cambiar de categoría. No sé si hace 1 o 2 años, me recuerda, creo que fue un equipo de aquí de Antioquia, ¿cómo se llama? Caucasia, por ahí por esos lados, que estaba supremamente bien. Iba a cambiar para subirse a la A. Digo, no, yo pierdo, pero no me voy para la A, no me conviene. Valledupar le pasa eso. ¿Fue en Valledupar entonces? También, también entonces no quiso ascender y perdió los últimos partidos con tal de no ascender para que no lo pasaran a la A. Lo pasan a la A y entonces tiene unas condiciones, tiene que tener estadio, tiene que tener afición, tiene que... Y eso ya con empresarios, y a mí no me interesa. Y tener una logística para los encuentros, que no hayan estos desmanes. Un ejemplo de eso, ojalá, no sé si me estoy equivocando, fue con América. Sí, claro. Pues yo no creo que ellos hayan querido descender así, pero descendieron. Y ese proceso, esos 5 años, los ayudó a salir de la lista Clinton, a organizar un poco la caja económica. Hicieron más billetes estando en la B que... Recurrieron muchos otros lugares del país, congregaron más afición y luego otra vez están en ascenso. Y ya salieron de la lista Clinton y pueden tener inversiones otra vez en dólares, porque al estar en ese proceso de lista Clinton no pueden tener grandes inversiones. Oiga, todo el mundo me dice lo mismo. Luego de todo ese proceso de mitad del siglo, de cómo se configura, que si lo podemos profesionalizar, Colombia viene industrializándose, pero también en periodos de violencia, llegamos a lo que hoy conocemos como el Atanasio Girardot. El Atanasio Girardot es una gran puya, porque eso fueron debates en el Consejo de Medellín, unos detractores, otros no. Fue muy sufrido, como nos gusta a todos los antioqueños. No fueron la gran obra, pero no se ejecutó en 2-3 años. Desde el 40 y algo, 47, se empieza a pensarse y a construirse, pero es hasta el 1953 que se da pues ya toda la construcción. Esto es súper importante porque están las denuncias en la prensa, incluso, de decir que Medellín es la gran ciudad industrial de la época, pero que no tiene un escenario deportivo que acoja todos los deportes, no solo el fútbol, sino el atletismo, muchos otros. Mira que el estadio antes tenía una pista de atletismo, porque también el atletismo era fundamental en los deportes en Colombia. Y ya el proyecto para la renovación del Atanasio es una cosa de locos. Entonces era como también decir, Medellín tiene tantas industrias, tanto el empresariado antioqueño, todo esto, pero no tenemos donde practicar un deporte decente y profesional, que podamos traer otros extranjeros, podamos traer equipos internacionales de talla, porque no hay donde. Estaba San Fernando. Entonces el Atanasio marca un punto de quiebre en Medellín para la práctica del fútbol, porque se sabe que estaba ya el Nemesio Campín, había estadio en Armenia, en Ibagué todavía no estaba el Metropolitano, había estadio en Cúcuta, el Metropolitano, pero estaba el primero, donde jugaba el pibe, exacto, no estaba el Metropolitano es de los 60 para acá.
Entonces Medellín en esa puja también quiere resaltar industrialmente y deportivamente y estar más inmersa en la modernidad de ese urbanismo, y se da pues todo el proceso del estadio Atanasio Girardot. Incluso se debate en qué equipo puede jugar, qué no, quién hace la promoción, quién no la hace. Hay Nacional a través como de Fabricato y todo ese proceso pullan más a los concejales y se vuelve un abanderado del estadio Atanasio Girardot, y ahí ya pasa pues como de Atlético Municipal a Atlético Nacional y se da todo ese debate. Medellín no participa en la inauguración, participa Cali, Deportivo Cali, Alianza Lima, Fluminense de Brasil y Atlético Nacional. Hay una historia detrás de todo esto. Antes se dice que se marca el primer gol en el Atanasio, pero antes de eso hubo juegos de atletismo y un partido amateur. Entonces hay otro gol primero en el Atanasio, pero no es profesional. Entonces cambia como ahí la lógica. Ahí los invito a que escuchemos esta parte. Estadio Atanasio Girardot, la ciudad moderna. La primera piedra, la marcha. En medio de rezos y una solemne procesión, relata el periódico El Colombiano que el 12 de octubre de 1947 se puso la primera piedra de lo que se anunciaba como el más moderno estadio nacional. Para los habitantes de Medellín, según este mismo diario, fue un día especial, en el cual se reunieron las autoridades civiles, militares y eclesiásticas para celebrar el Día de la Raza y además conmemorar el centenario del coronel Atanasio Girardot, con un digno protocolo que merecería la obra que llevaría su nombre. Hubo misa, palabras de los líderes públicos de la época y una extensa procesión desde la Catedral Metropolitana hasta el Parque Berrío. Finalmente, para terminar de engalanar el acto, se realizó un desfile olímpico encabezado por el alcalde, hasta el terreno donde sería construido el nuevo complejo deportivo de la ciudad. La instalación de la primera piedra de esta construcción fue una victoria para la ciudad y sus líderes políticos y empresariales de la época, ya que se lograba hacer oficial un proyecto por el cual se vendió el Estadio Municipal Los Libertadores, que había comenzado su construcción en 1944. Además, representaba la llegada de grandes obras de infraestructura a este lugar de la ciudad. En la edificación de esta obra, según describen las páginas del Colombiano del 9 de marzo de 1953, no se ahorró ningún material humano en la construcción, y destaca que 200 presos de la cárcel La Ladera trabajaron en dicha cimentación del escenario deportivo, reforzando los contingentes de trabajadores municipales. La inauguración del estadio Atanasio Girardot fue el 19 de marzo de 1953 y contó con un amplio cubrimiento de la prensa de la época, ya que en la ciudad, días antes, se organizó el segundo Congreso de Redactores Deportivos, en el cual participaron 50 periodistas de todo el territorio nacional, y además estos fueron invitados a la inauguración de lo que para el fútbol antioqueño sería símbolo de orgullo y desarrollo, debido a que para dicho momento histórico Medellín era de las principales ciudades industriales del país, que no contaba con un estadio moderno de fútbol profesional. El espíritu de la cultura del fútbol lo encontramos en los actos inaugurales del escenario, que tendría por espectáculo central un cuadrangular internacional entre Atlético Nacional, los Puros Criollos, Fluminense de Brasil, el Deportivo Cali y el Club Alianza Lima de Perú. El ritual que inició esta celebración y como reflejo de la tradición católica de la población fue una Eucaristía oficiada por el obispo auxiliar de Medellín, que también bendijo la edificación. Continuando con las expresiones culturales en torno al fútbol, se destacan las madrinas, mujeres que días previos al cuadrangular fueron encargadas de recibir a los equipos, y como nos cuenta el Colombiano en su número 12.863 del 17 de marzo de 1953, se busca con ello que cada conjunto tenga sus propios hinchas en la tribuna del Atanasio Girardot,
y en esta forma se le dé a cada jornada de fútbol un espectáculo a la altura de los principales centros deportivos del continente, con lo cual la afición antioqueña le dará un colorido nunca antes visto en esta ciudad. Y en el ámbito musical, este mismo diario destacó que no podía faltar el enorme entusiasmo que reina con motivo de la inauguración del estadio, la capacidad folclórica de Óscar Villegas Giraldo, quien acaba de lanzar al mercado musical el disco Estadio, y Atanasio Girardot. Hay que mencionar que la inauguración del estadio estuvo también adornada por una carrera de atletismo. En el cuadrangular de fútbol participaron figuras estándares del rentado local, como lo fueron Chonto Gaviria, Turrón Álvarez, Cobo Zuluaga, entre otros deportistas colombianos. El primer gol marcado en el Atanasio Girardot de manera profesional fue obra del jugador de Nacional Jaime Manco Gutiérrez, al minuto 15 de iniciado el encuentro. Así, la inauguración de este escenario fue un total éxito en cuanto a la cantidad de espectadores, como lo registró el colombiano, donde hace mención de que con una taquilla récord de 36.000 personas se coronó el coloso de la carrera 74. El estadio, como comúnmente es conocido por los habitantes de toda la ciudad, ha cobrado importancia no solo por ser el escenario del deporte más popular, el fútbol, sino que además, con el tiempo, fue expandiendo su oferta y albergando escenarios aptos para la práctica de diferentes disciplinas, como la natación, el béisbol, el básquetbol, entre otros deportes. En la década de 1990, el estadio Atanasio Girardot recibe una ampliación y se le construyen las tribunas populares sur y norte. Así la capacidad de asistentes a los partidos de fútbol aumentó y se consolidó esta práctica deportiva y cultural entre los medellinenses, hasta el punto de configurar un hábitat permanente, como por ejemplo el fenómeno del barrismo, que se ve reflejado en la barra popular Los del Sur, la cual se ve reconocida en la política pública sobre cultura del fútbol en Medellín. En la actualidad, el estadio es una zona de constante actividad con escenarios de múltiples disciplinas deportivas, desde las más arraigadas como el fútbol hasta otras más modernas como el último. Ha sido también escenario de hechos históricos, como la conquista de la segunda Copa Libertadores de América por parte del Club Atlético Nacional en el año 2016, pero también sede de eventos y espectáculos como conciertos de los más afamados artistas de la música. Miren, vuelvo y juega, me gusta resaltar el papel de las mujeres. Vuelvo y digo, no están metidas ahí, que no están jugando, pero ya las, en su forma, ya las está convirtiendo en madrinas del fútbol, volviendo el espectáculo o el deporte más espectáculo de masas. Incluso lo involucran con la música. Para la época Medellín también ya empezaba o ya producía tenía grandes disqueras musicales, grandes artistas. No sé si recuerdan a Lucho Bermúdez, que vino acá y apropió un poco la cumbia, y que era un evento de país, que ya era un proyecto de país que se pensaba para que pudiera integrarse Medellín y Colombia a ese mundo internacional, ese mundo que venía industrializado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces hasta acá uno puede ver que este deporte en los primeros 50 años, ya teniéndose como importancia y proceso cultural, ha marcado mucho y empezó a construir grandes imaginarios de identidad para lo que es hoy en día, que hay unos fenómenos de barras, todo. La devuelves un poquito, porfa. Me gusta mucho esta foto, no sé si la logran apreciar, es un día antes de que se inaugure, y son todos los presos y obreros que trabajan en la construcción, y lo particular es que alzan todas sus herramientas de trabajo, para mostrar que no solo es un proyecto
de grandes empresarios o de clubes y espectáculos, sino que es popular, que incluso la construcción del estadio Atanasio Girardot llevó a peleas dentro de la ciudad, porque ya los amateurs no los dejaban jugar en la cancha profesional porque la dañaban. ¿Y eso qué pasó? Disputas, peleas, que quién era la administración, y la solución fue crear la cancha Marte número 1 para que los aficionados y los amateurs jugaran ahí y se preservaran las reservas. Esta es la gran marcha por poner la piedra, todos los eventos religiosos que se manejan en el departamento fueron ahí vistos. Este es como la maqueta, esto no es la foto, esta es la maqueta de cómo iba a quedar el estadio. Todos estos es copado, lleno, el Atanasio, pasando la otra banda a todas las personas, porque también apenas había un proceso, si ya bien venía poblándose, todavía faltaba mucho más. Y estos son todos los actos, ¿cierto? No por corcharte ni mucho menos, pero ¿sabes esa fotografía de quién es? La que es muy parecida a la cámara de Obando. La maqueta. No, la fotografía, sí. La tengo, pero en la base de datos. ¿Te parece la cámara de Obando? Sí, está ahí en la base de datos. No sé, quedé confuso cuando decía ahí el relato el 12 de octubre del 47, ¿cierto? Y dice que fue cuando se colocó la primera piedra. ¿Y qué es lo que menciona Atanasio Girardot que no entendí? ¿Qué pasó? Los 100 años. Los 100 años de él. Sí. Ah, ya. Por eso lleva el nombre. Pues, exacto. Buscar el prócer, no Bolívar, sino el local. ¿En qué época se dejaron de jugar los partidos amateur? Que antes, en los 60, era el partido amateur, que muchas veces era mejor que el partido profesional. Y en la mitad del partido había competencias de atletismo. ¿En qué época se dejó de hacer el... Los amateurs lo sacan cuando lo inauguran. No, pero no los preliminares. Lo sacan y vuelven a jugarse como para tener el doble espectáculo de el amateur o las reservas, porque también hay torneos entre reservas y el local. Hasta donde yo empecé a ir al estadio, los vi hasta el 2004 con las reservas, y de ahí lo sacaron todo y no se volvieron a ver hasta ahorita que están jugando las chicas fútbol ahí antes de los encuentros. Todo es como el proceso de modernizar los estadios, cambiar las políticas, y no lo pusieron como tan rentable, porque eso ya es un tema más de DIMAYOR, que no le presta las voluntades a eso. Es más como eso. Este proceso ya de modernización requirió una apuesta mucho más fuerte de vías de comunicación, me imagino, de todo el entramado deportivo, lo que eso significa, y emplazarlo en una zona relativamente de colegios, porque el San Ignacio está Colombia, el puente. Exacto, ¿qué requirió? Se ve, digamos, no solamente la construcción del estadio, sino de todo ese entorno. De todo, sí, porque es bolivariana, los colegios, crear como todo un ambiente. E incluso Rojas Pinilla es muy patrocinador de los deportes. El estadio Ibagué, Manuel Murillo Toro, antes se llamaba Estadio Rojas Pinilla. Entonces era toda esa integración de nivel país, como empezarse a trabajar y las construcciones que tuvieran una relación. Entonces, un ejemplo, yo salía del Marco Fidel y me quedaba al estadio, ya para el estadio ahí cerquita. ¿Cierto? En todo esto llegamos a uno que me gusta mucho por el tema pues, de los barrios, un poco más popular, que es la cancha de la Maracaná. Que es esta la cancha de la Maracaná. Este es un poco más difícil reconstruir su historia, porque no había grandes empresarios que le metieran a esto, era mucho proceso comunitario. Y acá hay que resaltar los terrenos de los Q, Chavarría, que por toda la zona de Robledo, Castilla, incluso Buenos Aires, vendieron lotes más baratos, también porque se le han apropiado de muchos territorios y no perderlos, es mejor tener algo de dinero. Y que también se regalaron muchos a beneficencia. ¿Dónde queda la Maracaná? En Castilla. Limita el 12 de octubre la Comuna 6 hoy en día con la Comuna 5, que hay en el limbo. Ahí es donde se formó un referente la Maracaná de procesos de paz entre las bandas, ¿no? Exacto, porque uno busca las noticias y la Maracaná tantos asesinatos y después
se convirtió en un eje catalizador de paz y hoy en día es todo un complejo deportivo. Pero es una lógica urbanística totalmente diferente. Eso ya sí, no, eso ya se nos sale, no, pero sucedió, y más en estos espacios populares, como lo mencioné con Medellín sin tugurios, que pasa eso, ¿cierto? Cancha de fútbol La Maracaná. La ciudad se construye desde lo popular. La construcción de la cancha de fútbol La Maracaná en la Comuna 5 Castilla fue un proceso que se dio a través de convites a finales de 1960 y principios de 1970 por parte de los habitantes del barrio La Esperanza, ubicado en la zona noroccidental de Medellín. Esta cancha, que se pensó con el objetivo de adecuar un terreno para realizar encuentros comunitarios, educativos y deportivos, se dio simultáneamente durante el proceso de urbanización en el noroccidente de la ciudad por parte de las construcciones planificadas y promovidas por el Instituto de Crédito Territorial y el asentamiento pirata o invasiones de personas que venían emigrando del campo a la ciudad por cuenta del conflicto interno armado que afrontaba el país para la época, o en búsqueda de las oportunidades económicas que ofrecía la creciente industria local. Inicialmente, esta cancha era un terreno baldío y lo primero que se construyó allí fue una escuela y un salón comedor para la población más vulnerable, y en 1970 se generó entre los vecinos la idea de instalar una cancha de fútbol con el fin de tener un espacio acorde para realizar la concentración comunitaria, los convites y todo acto social y cultural del barrio. Esta idea no solo vinculó a los habitantes de este sector, sino también a múltiples actores sociales, como por ejemplo a los líderes comunitarios, a Arturo Ocampo, Ramón Vélez, el párroco Jerónimo Lloris y el desaparecido padre Daniel, ambos de origen belga y pertenecientes a la Orden Agostinos de la Asunción o Asuncionistas, que tienen como objetivo social promover entre las poblaciones de bajos recursos procesos populares que impacten a nivel deportivo, educativo, cultural y políticamente a la sociedad. Asimismo, se pidió ayuda a las oficinas municipales competentes para obtener recursos que facilitaran la construcción de la cancha de fútbol. Así, mediante acciones comunitarias y comités cívicos, esta cancha de fútbol se convirtió en un referente de identidad para el sector y en un hábitat permanente de la comunidad local para buscar soluciones a las necesidades básicas de los hogares o integrar a la población. En la actualidad, la cancha de fútbol La Maracaná del barrio La Esperanza es un centro social de la zona noroccidental de Medellín y es la que limita la Comuna 5 Castilla con la Comuna 6 12 de Octubre. Además, el escenario deportivo está rodeado por entidades públicas como la Estación de Policía 12 de Octubre, el Centro de Desarrollo Social La Esperanza, una de las sedes de la Biblioteca Confenalco y organizaciones sociales como la Corporación Acrobatic y el Club de Amigos del Barrio La Esperanza. Este espacio se conoce como Núcleo de Vida Articulado La Esperanza y es el centro de las acciones comunitarias, sociales, culturales y deportivas del sector. Además, este escenario es hoy la sede deportiva de muchos clubes y organizaciones sociales que promueven el deporte.
En esta cancha también se desarrollan competiciones de fútbol, como lo son el torneo Cancha La Maracaná, las justas deportivas, presupuesto participativo, Juegos Ciudad de Medellín, eliminatorias al Unifútbol, encuentros de la Liga Antioqueña de Fútbol y la Copa Atlético Nacional. Hay que resaltar también que la historia de esta cancha de fútbol la ha llevado a ser un referente deportivo en el que se formaron leyendas del balompié colombiano como José René Higuita, Alex Fernández, Robinson Muñoz y Milton Patiño, entre otros deportistas. Hoy, la cancha de fútbol La Maracaná refleja los logros de la organización social y comunitaria en el noroccidente de Medellín, debido a que la cancha, como los demás espacios construidos por la comunidad en este sector, son el producto de años de trabajo en los que se ha vinculado el vecindario, las organizaciones sociales e institucionales que promueven día tras día las prácticas sociales que se enfoquen en el bienestar colectivo. Entonces podemos ver cómo toda esta idea de un juego, un deporte que se piensa a nivel país también llega a lo más popular y que se vuelve ejes catalizadores. Un ejemplo que acá no lo traje es en los resguardos indígenas. Se están jugando ligas de fútbol de integración social y de paz para reconocerse entre ellos los territorios y que las demás personas los conozcan, ¿cierto? Entonces eso va permitiendo otros escenarios a través de un simple juego de patear una pelota. Falta mucho más, hay mucho empresario, muchas otras ideas que confabularon para construir el fútbol. Acá no mencioné Noel. Noel crea de los primeros, el pony fútbol, todos lo conocemos. Noel en el 57 hace el primer baby fútbol, es todo un proceso, pero pues por tiempo, por no ser tan tedioso, podría para otra ocasión también tener otro proceso y mostrarles mucho más. Esto es una forma que quería mostrarles de cómo este deporte ha permitido pues una construcción de imaginarios, de identidad, de ayudas, y también mostrar un poco cómo puede ser la historia transmitida. No siempre va a ser el texto gigante, que a veces nos puede aburrir o encantar, sino que también mostrarlo de otras diversas formas y cómo se puede transmitir la historia. En tu investigación tuvieron en cuenta la importancia de los torneos industriales donde estaban las grandes empresas como Fabricato, Cortegerte y Condor. Pilsen, sí, es como un triángulo entre todo el Valle de Aburrá que permite esa integración, que hoy incluso todavía está el torneo empresarial y los que están en esas empresas les gusta mucho ser de esos equipos, son personas. Yo quería tener otros 5 minuticos para mostrarles cómo más o menos un proceso histórico se puede llevar a cabo y transmitir luego así más o algo más light como un podcast que nos vuelva más entretenido. Entonces, ¿cómo logramos esto o esta investigación? Esto fue un estímulo de creación de memoria alrededor de la cultura del fútbol, ese era el reto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que el fútbol se vuelva? ¿Y cómo logramos a producir eso también? ¿Qué recursos hacer? Porque eso no se dice yo lo hice, hay que tener unos recursos, ¿cierto? Y la propuesta era desarrollar pues un proceso de memoria alrededor de la cultura del fútbol, que ya es política pública en la ciudad y es parte pionera, a través de los contrastes entre la revisión de prensa de temporalidades cercanas a la inauguración y la recolección de relatos de habitantes de la zona. Y era como hacer una mezcla de fuentes primarias, de prensa, de relato oral, ¿cierto? Un poco más interdisciplinaria, en las canchas que seleccionamos. Al principio teníamos como 10, 15 canchas. Escogimos 5 porque tampoco pues el tiempo, la investigación demora, porque era consultar archivo, entrevistas, para poder después crear un guión, luego materializarlo el audio, pulirlo, conseguir los audios también es otro proceso de investigación, porque los audios que suenan ahí no es un banco de datos, sino que fueron ir al terreno a ver cómo sonaba la cancha, para poder crearnos esa memoria. Entonces lo grabaste, llevaste la persona allá. Sí, los bebés sobre de esa, pues yo estaba ahí pasando y
Qué bien. En las canchas. Entonces, y lo que nos pensamos fue un documento sonoro. Melissa fue partícipe de eso, se las presento. Trabajamos conceptualmente para ver que no solo fuera un relato a través de la prensa, sino que se integrara. Entonces trabajamos la deportivización de Norben Elías, Erich Hobsbawm y Benny Anderson con la modernidad, y faltó ahí poner la construcción de imaginarios, de identidad. El hábitat, que tomamos al profesor Raúl Martínez, que es de la Nacional, pero es todo un proceso de Pierre Bourdieu, de Heidegger, ¿cierto? Y la cultura del fútbol, que es el acuerdo 075 del 2017, como para poder entrelazar todo lo que encontramos en la prensa y también poder ir a buscar en la prensa, no solo que nos encontramos, sino que ya hay con unos postulados. ¿Cómo se hizo? Pues referentes de un rastreo bibliográfico, de libros, textos que hablaran sobre eso. Por eso está el profe Rodrigo ahí mencionado, Luciano, en fin. Fuimos al archivo a buscar las noticias de la prensa. Las Pero el profesor Rodrigo no solamente está mencionado, sino como entrenador de fútbol. Ah, imagínense. Entonces, como buscar qué pasaba a la luz de la prensa antes y después de lo que se inauguró, un mesecito, una semana antes, qué pasaba, qué revuelo trajo eso en la prensa. Y fuimos a campo, ya un tema más antropológico y sociológico, para buscar actores sociales, juntas de acción comunales, personas que fueran de las barras de fútbol y que eso los tocara. Eso es como uno de los referentes. Este libro se vuelve un canon para la gente que quiere estudiar el fútbol. Más o menos fueron 12 libros, artículos, monografías, revisión de referentes sonoros, porque no teníamos qué es un documento sonoro. Entonces buscamos muchos productos, cómo se hacía, fuimos a exposición. Este es el proceso en archivo, 5 tomos de periódicos revisados, 107 datos sobre las canchas. Cuando uno dice 107 datos ya tenía muchos más, y ese es el otro filtro que uno hace y que le consolida. Y 8 semanas de revisión en el archivo de prensa de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Actores institucionales, 8 organizaciones sociales, OJA, y 5 líderes. Combos no son los violes, sino que las barras se llaman combos. Y ahí está... yo lo conozco. Eso. Esto es en el estadio con uno de los líderes de los que se conoce como la banda pirata, los que van pirateando a los partidos. Este es un señor del barrio San Joaquín que conoció los inicios conoció el estadio, conoció los inicios de la construcción. ¿Y cómo hicieron para saber que él era...? Él es de una junta de acción comunal, entonces hicimos el rastreo, buscarlo, preguntarle, nos referenció jugadores que conocía. Y este último es un líder, este que tenés ahí de último es un líder de combo, que este es, ¿cómo es el líder de combo? Se van en una mula, pegados hasta la otra ciudad, de mula en mula. De mula en mula, sin permiso. Y pues, y ya las gracias era al archivo de prensa de la Universidad de Antioquia. Pero la pregunta del cañón es Luján. Luján, El combo. Luján es el historiador que tenemos más cercano y que sabe el proceso en Itagüí, de industrialización y todo. Entonces nos dio grandes luces sobre la mayorista y qué pasaba en San Fernando, y nos referenció. Pues era eso.